Hablar de plagas de langosta en la historia del México colonial y republicano implica referirnos a un fenómeno natural que fue recurrente, azaroso, destructivo e intimidador. Asimismo, conlleva hablar de una amenaza biológica que lo mismo se entendió desde la óptica del pensamiento religioso que desde la perspectiva del racionalismo. Dado esto, no es casualidad que la expresión plaga de langosta se empleara para hablar sobre un momento en el que millones de insectos invadían los campos, los devoraban y de paso los usaban para reproducirse e inocular sus huevecillos. Regularmente, la presencia de estas plagas en la historia de México fue sinónimo de destrucción, hambre, migración y muerte. Durante los siglos XVII, XVIII y XIX, estas plagas no solo fueron recurrentes, sino que tuvieron la capacidad de permanecer activas por varios años y volverse un fenómeno endémico en algunos territorios como Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Yucatán. Pero, ¿cómo se originaron estas plagas? Y sobre todo, ¿cómo explicar su capacidad destructiva y su capacidad para expandirse en el espacio? Una explicación abreviada de esto tiene que ver necesariamente con tres elementos: el clima, los insectos y la cubierta vegetal. Precisamente en esta combinación de los tres elementos, y retomando estos argumentos, puede decirse que los periodos con el mayor número de plagas en el mundo coinciden con las tres oscilaciones climáticas más severas de las que se tenga conocimiento en la historia. El mínimo de Spötter, que va de mediados del siglo XV a mediados del siglo XVI, el mínimo de Maunder, que va de finales del siglo XVII a mediados del XVIII, y el mínimo de Dalton, que va de finales del XVIII a mediados del siglo XIX. Esta relación entre clima y plagas no es casual y tiene que ver con las posibilidades físicas y biológicas que estas oscilaciones proveyeron a los insectos para reproducirse y acrecentar su condición nociva. En lo que respecta a las plagas registradas en México, sabemos que derivaron de las oscilaciones en la temperatura ambiental, derivaron de periodos prolongados de sequía, de trastornos en las corrientes de aire, de metamorfosis en el sistema endocrino de los insectos y sobre todo de la merma en las especies depredadores de las comunidades de insectos. Desde la entomología y las ciencias ambientales, estos factores incidieron en la distribución de las comunidades de insectos, en la delimitación de sus zonas de reproducción, en las tasas de crecimiento, en las rutas migratorias que tenían, en los mecanismos de adaptación también al entorno que desarrollaron. A lo anterior se sumaron una serie de elementos agroecológicos que coadyuvaron en la gestación de las plagas, como la disponibilidad de suelos arcillosos, la existencia de vegetación abundante y compleja, y sobre todo la presencia de temperaturas cálidas la mayor parte del año. La especie animal que conformó estas plagas que han llenado la historia de México y de América Central fue la Schistocerca pisciforme pisciforme, un artrópodo cuya fisonomía se distinguió por tener cuerpos robustos, tener una dimensión entre 3 y 10 pulgadas, producir efectos de mimetismo, ¿sí? Tener una capacidad para volar grandes distancias y sobre todo emitir sonidos a través del frotamiento de sus cuerpos y sus alas. Sobre su condición migratoria fue una característica que estos insectos desarrollaron en su etapa adulta, es decir, pasaron de una fase solitaria e inofensiva a una gregaria, endémica y migratoria. El paso de una etapa a otra no fue repentino, pues dependió de cada especie y fue resultado de mutaciones biológicas que fueron alentadas por las condiciones atmosféricas y por las condiciones físicas de cada espacio. Se sabe que una mancha o una manga de estas langostas migratorias llegó a tener densidades de 10 a 50 millones de insectos por kilómetro cuadrado y desplegar un apetito capaz de consumir hasta 100 toneladas de alimento por día. Ahora bien, centrando la atención en estos siglos XVII, XVIII y XIX, puede decirse que fue una época en la que se registraron alrededor de 12 grandes plagas de langosta, de las cuales el 60% de ellas se concentró en los siglos XVIII y XIX,
Asimismo, sabemos que las plagas de 1768 al 73, 1797 a 1805 y 1855 al 57 fueron las más intensas por sus afectaciones en la agricultura y en la economía, pero también por las extensiones territoriales que abarcaron. Estas plagas se extendieron desde el norte de Costa Rica hasta los valles centrales de Oaxaca y tuvieron la capacidad de generar escasez de alimentos, hambre, enfermedad, migraciones y sobre todo muchas muertes. Por si esto no fuera suficiente, una serie de investigaciones recientes han demostrado que estas plagas coincidieron en el tiempo y en el espacio con otros fenómenos naturales extremos que agudizaron la vida de las poblaciones de América Central y de México. Me refiero a una serie de sequías extremas y de erupciones volcánicas. Ahora bien, he mencionado que durante los siglos referidos estas plagas se entendieron y explicaron desde las perspectivas del providencialismo como del racionalismo. En el primer caso, el discurso predominante tuvo que ver con la versión bíblica del Apocalipsis y del castigo divino. Es decir, las plagas eran calamidades que buscaban corregir la vida pecaminosa del hombre en la tierra. En el segundo caso, el discurso más elaborado data de la época ilustrada y tiene que ver con la evolución del mundo natural y sus vínculos con la geografía física y con el clima. En México y en América Central, este discurso de orden natural tuvo vigencia hasta bien entrado el siglo XIX, época en que las autoridades y los profesionales de la biología desarrollaron conocimientos muy precisos sobre estas plagas a partir de trabajos de campo y de trabajo en el laboratorio. Estudios que buscaban contener la aparición y el desarrollo de estas plagas y, sobre todo, buscaban conocer y manipular la biología de los insectos. No obstante, fue hasta la invención de los agroquímicos cuando se pudo tener un mayor control sobre estas amenazas biológicas. Estamos hablando de finales del siglo XIX. Hoy en día se sabe que las plagas que han afectado históricamente a América Central y a México son fenómenos estrechamente articulados con los cambios bruscos en las temperaturas, con las mutaciones en la biología de los insectos, con la disponibilidad de la cubierta vegetal que les provee alimento y sobre todo con trastornos atmosféricos que ocurren en el Océano Pacífico y en el Mar Caribe y que inciden o que se manifiestan en el territorio continental. Y me refiero específicamente al fenómeno del Niño y al fenómeno del chorro de bajo nivel del Caribe.